Aquí queremos aplicar la identidad de suma y diferencia y luego simplificar. Para tener el sino de la cantidad x más pi sobre 2, para usar nuestra identidad sabemos que a es igual a x y b es igual a pi sobre 2. Y como tenemos una suma de estos dos ángulos, esta es la operación superior aquí. Utilizaremos la operación superior aquí que es más. Entonces, donde veamos el ángulo A, lo reemplazaremos con x. Así tendremos seno x aquí y coseno x aquí, y reemplazaremos pi por encima de 2 por b así que coseno pi por encima de 2 aquí, y seno por encima de 2 aquí. Así que tendremos el seno de x cosine pi over 2 más cosine x. X el sino de pi over 2. Y ahora podemos evaluar cosine pi over 2 y sine pi over 2. Bien, cosine pi over 2 sexa Siemens igual a 0, y sine pi over 2 sexa Siemens igual a 1. Así que es 0, y esto será cosine x sine de la cantidad x más pi over 2 sexa Siemens igual a cosine x. Vamos adelante y probemos un segundo ejemplo. Aquí tenemos el mismo tipo de problema, pero ahora tendremos que aplicar tanto la diferente identidad para el sine como alguna identidad para el cosine. Así que en ambos casos, tenga en cuenta que A es el primer ángulo, así que tendremos pi más de 6 aquí, aquí y aquí, y tenemos pi más de 3 aquí y aquí. Y luego el segundo ángulo aquí está B en ambos casos. Así que para la diferente identidad para el sino, esto es y, tanto tendremos aquí y aquí y aquí. Y luego para la suma identidad para un coseno b es igual a i, así que tendremos aquí y aquí. Pero desde que tenemos una firma menos aquí, aviso que es la operación inferior tendrá una firma menos aquí, y luego para el cosino desde tenemos una firma adicional aquí. ¿Cuál es la operación superior? Tendremos una firma menos aquí. Vamos adelante y escriba todo esto. Vamos a tener el seno de pi por encima de 6x el coseno de i. Coseno de pi por encima de 6x el seno de i más. Ahora, aplicaremos la identidad de cosine, para tener cosine pi over 3x cosine i. Y como estamos usando el signo más aquí, utilizaremos el signo menos, y luego tenemos sine pi durante 3 veces sino de i. Aviso aquí tenemos pi over 6 y pi over 3, así vamos adelante y esquemate un triángulo de referencia 30 60 90, y ahora evaluaremos sine pi over 6, cosine pi over 6, cosine pi over 3, y sine pi over 3. Así que el sine de pi over 6 será de una mitad. Cosine de pi over 6 será raíz cuadrada 3 sobre 2. Cosine pi over 3 será una mitad. Y el sino de pi over 3 será igual a la raíz cuadrada 3 sobre 2. Y ahora debemos combinar términos similares. Aviso aquí tenemos 2 cosine, y más 2 cosine y que simplemente a cosine, y luego aquí tenemos una raíz cuadrada negativa 3 sobre 2 sine i. Habitación cuadrada negativa 3 sobre 2 sine, y puede pensar en esto como menos 2 root cuadrada 3 sobre 2, y otra menos 2 root cuadrada 3 sobre 2. Entonces eso va a ser menos 2 raíces cuadradas de 3 sobre 2. O simplemente raíz cuadrada negativa 3x seno i. Y ahora aplicamos las identidades y simplificamos.